Estimada comunidad jurídica, estimados colegas, amigos, tengan la bienvenida al episodio inaugural del podcast titulado Más allá del derecho. En esta oportunidad tratando un tema muy importante como es el populismo penal en el Perú. Para ello le vamos a dar las palabras al socio fundador del estudio jurídico Diego Isidro y Abogados, que es una entidad que apoya la academia y está en constante desarrollo para todos los nuevos juristas y abogados del Perú. Le damos las palabras al socio fundador David Diego Isidro Capcha. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos los presentes que se encuentran conectados a esta plataforma. Y brevemente, agradezco la oportunidad de poder dar estas palabras de bienvenida al ponente y también las palabras de inauguración a este podcast que es organizado por estudiantes y que tiene como finalidad divulgar los conocimientos jurídicos que se obtienen a través de las aulas universitarias. Agradecer al doctor Enrique Pimentel también por ser parte de este proyecto y esperamos que este proyecto pueda tener sostén a nivel del tiempo, ¿no? Y podamos también convocar a muchísimos más ponentes para que así más personas puedan tener acceso a este tipo de conocimientos. Muchísimas gracias, Juan, por hacerme parte de este proyecto y doy por inaugurado la presente primera sesión. Muchísimas gracias. Agradecerte, doctor Diego, por las palabras de inauguración. Para ello, como lo mencionaba el doctor Diego, contamos con un invitado de lujo, un académico y jurista que nos honra en esta magna primera edición. Se trata del doctor Enrique Pimentel, abogado con mención en Prevención y Control de la Corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor es máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente cursa un doctorado en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, una de las más prestigiosas universidades europeas. En el ámbito académico ha sido también predocente en Introducción a las Ciencias Jurídicas en su alma mater, en la Universidad Pontificia Universidad Católica, así también como docente adjunto en cursos de Derecho Penal. A la par, ha desarrollado una sólida trayectoria de investigación jurídica, participando en proyectos orientados al fortalecimiento de la dogmática penal contemporánea. En el ejercicio profesional ha trabajado en la Fiscalía de la Nación y ha ejercido la defensa penal privada y colaborado con reconocidos estudios jurídicos, combinando así su formación académica con la práctica forense. Doctor Enrique Pimentel, le damos la más cordial bienvenida para nosotros. Es un gran placer tenerlo como estudio jurídico y como asociación. Es un verdadero honor y le doy las infinitas gracias, doctor. Quienes nos están oyendo en el Perú, sobre todo, yo soy quien debe agradecer primero a ti, Juan, por la invitación, al doctor Isidro, también a su estudio jurídico, también a Alex Auria, que es parte de tu asociación, tú eres parte de esa asociación. Yo les agradezco muchísimo. En realidad creo que lo que ustedes comentan son elogios inmerecidos a mi persona, pero de todos modos la buena vibra a mí me hace sentir muy bien de estar respaldado por ustedes y por todo ese cariño que en sus palabras muy elegantes me han brindado. Yo espero estar a la altura por ser el primero de los entrevistados. Creo que es un lujo más bien para mí ser el que inicia este proyecto y va a ser de la mejor manera. Les deseo los mejores parabienes, que sean muchos más entrevistados, que tengan muchísimo más peso y que sobre todo contribuyan, como lo sigan ustedes haciendo, con el derecho y la buena difusión jurídica. Muchas gracias a ustedes, más bien. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Doctor, para iniciar esta conversación quisiera plantearle lo siguiente. Si bien es cierto, en los últimos años hemos sido testigos de constantes reformas penales en el Perú, muchas de ellas impulsadas por coyunturas mediáticas o demandas sociales inmediatas. La doctrina suele advertir aquí el fenómeno del populismo penal, entendido como aquella tendencia de los poderes públicos a responder el clamor social únicamente con el aumento de penas, sin reflexionar en la eficacia del sistema. Desde su perspectiva, doctor,
¿cómo definiría el populismo penal y cuáles consideran que son sus principales riesgos para un Estado constitucional de derecho como el nuestro? Es una muy buena pregunta para iniciar. Si las penas son eficaces, ¿no? Yo creo que una frase, más que una frase, una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin de la pena? Creo que podríamos empezar por ese lado. Porque si no sabemos cuál es el fin de la pena, o por lo menos no nos adscribimos a alguna, pues realmente lo único que vamos a hacer es sancionar por sancionar. Y el Estado va a llegar incluso a poder ser paternalista, como todo padre que sanciona o resonda a su hijo sin que su hijo sepa por qué se hace, sin las debidas garantías o incluso solo hacerlo porque está aburrido, puede llegar a pasar en el Perú, como ha sucedido en algún momento. Entonces, yo creo que podremos empezar de la premisa de cuál es ese fin de la pena y a partir de esa ubicación conceptual y sobre todo esa ubicación que tiene que ver más que con derecho penal, incluso con derechos humanos, con democracia, con gestión pública, podemos saber realmente si es bueno o no sancionar algunas conductas, ¿no? Sí, doctor, la verdad es muy cierto lo que dice, ¿no? Primero analizar la logística de las penas. Doctor, ¿cuáles fueron los orígenes del concepto del populismo penal y qué influencia ha tenido en América Latina? Sí, a ver, esto se ha estudiado ampliamente por grandes dogmáticos y sobre todo también, no solo penalistas, sino criminólogos, ¿no? Recuerdo mucho que cuando yo todavía estaba en la universidad, dos de mis profesores muy buenos, una profesora que era Luciano Ñovero y el otro profesor que era Marcos Galván, me parece que ambos de la Universidad San Marcos, ellos hablaban del populacherismo punitivo, ¿no? Que es una expansión poco genuina de lo que realmente es el derecho penal, que termina siendo en verdad un derecho de penas, según Claude Roxin. Pero mira, fíjate que más allá de eso es básicamente una expansión no solamente indeterminada, sino incluso hasta injustificada de penas que tienen que ver muchas veces con engañar a la población para hacerles creer que hay una suerte de control, ¿no? Es una falsa percepción de la confianza de la gente, de creer que porque se sanciona más hay más control o porque se ponen más penas se busca más justicia, ¿no? Creo que podríamos empezar por ese lado desde un punto de vista un poco más no tan técnico, sino más entendible, ¿no? A modo de un diálogo, ¿no? ¿Por qué sancionar tanto? ¿Por qué meter a la cárcel a tanta gente si no tenemos una ubicación inicial de lo que significa un delito, ¿no? Porque, a ver, privar a la libertad a una persona en un Estado social y democrático de derecho sin alguna justificación que tenga que ver con un principio de mínima intervención, con un principio de legalidad, con un principio de culpabilidad, con un principio de proporcionalidad, lo único que vamos a hacer es un Estado absolutista, totalitarista, un jus puniendi sin control. Incluso no sé si llamarle jus puniendi, porque el jus puniendi ya tiene control y tiene principios, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Es un Estado sancionador o un Estado castigador en todo caso, ¿no? Claro, doctor. Entonces, ¿diría usted que el populismo penal es un fenómeno nuevo en el Perú o que más bien es una constante en nuestra historia legislativa? Este último punto, Juan, es una constante que ha venido desde hace mucho tiempo. Incluso yo me atrevería a decir que desde antes de la independencia, cuando el Perú todavía tenía el yugo español, este populacherismo punitivo era trágico, ¿no? Con mayor razón todavía se aplicaba. Si quieres una pena, pues la tenemos y era aún más como Cancio Meliá, mucho en el Perú hablado, ¿no? Es un derecho penal de autor, no era un derecho penal del hecho. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, a lo largo de la historia del Perú, no solo la corrupción, sino la gesta en el poder hace que justamente la falsa sensación de seguridad sea vinculada con más penas. Y pues la gente termina votando por más penas cuando en realidad no se dan cuenta que termina siendo una soga al cuello para ellos mismos, para los que votan. Y a lo largo del Perú hemos repetido lo mismo y lo mismo, lo mismo. Claro, poco a poco
con las constitucionalizaciones. El Perú llegó a tener su propia constitución, empezaron a existir las revoluciones, los derechos empezaron a tener más auge, pero eso no quiere decir que la gestión penitenciaria haya mejorado, todo lo contrario, ha aumentado, se ha hacinado en el Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha sancionado por muy extremo sin que un sistema sea eficiente, ¿no? En este caso el Perú, por ejemplo. Bien, doctor, en nuestro país hemos visto varias reformas penales inmediatas frente a delitos que causan alarma social, por ejemplo, violación sexual, robo agravado. ¿Usted podría mencionar algunos ejemplos recientes que reflejen este populismo penal? Claro, claro que sí. Por ejemplo, el de los menores de edad. Hace poco nada más, a los menores de 16 años, entre 16 y 18 se les daba el tratamiento de un adulto de 18 para más, ¿no? Que eso rompe todo tipo de hito de dogmática penal, rompe los esquemas teóricos, pero también rompe los esquemas prácticos, Juan, porque un adolescente, y esto ya lo decía Jesús María Silva Sánchez, cuando, de hecho justo lo voy a conversar con él el próximo mes, que es el asesor de mi tesis doctoral, quiero preguntárselo, porque él literalmente en su libro del año 2025, meses antes de que se haga esta propia reforma, escribe en su libro que los menores de edad no tienen un desarrollo neuronal igual que los mayores de edad, ¿no? Entonces no pueden llegar a entender lo que significa una pena, que hay más perjuicios y prejuicios que beneficios. Entonces, ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, para la redundancia, es un ejemplo que en el Perú va avanzando, va gestándose, pero la gente, curiosamente, muchos de ellos están a favor de esto, ¿no? Otras, por ejemplo, la famosa pena de muerte de Dina Boluarte, ¿no? Que según ella está evaluando hacerse la pena de muerte en el Perú. Yo creo que todo esto, ¿sabes qué, Juan? Lleva solamente a una politización del derecho penal, ¿no? Un expansionismo injustificado del derecho penal, ¿no? La expansión del derecho penal, la huida del derecho administrativo contemporánea nuevamente. Y siempre digo lo mismo, ¿no? El derecho penal es una pregunta permanente, no es una solución, pero los políticos y quienes tienen el poder terminan pensando lo contrario. Claro, doctor, ¿hasta qué punto estas medidas realmente disminuyen la criminalidad? Eso creo que también es la pregunta de la comunidad, ¿no? Si de verdad aumentar las penas reduce la criminalidad, pero es algo que, como usted menciona, no estamos viendo. Entonces, doctor, lo que genera más castigo en verdad no disminuye la criminalidad, ¿cierto? No, de hecho yo te pongo un caso. En Estados Unidos existe la pena de muerte en delitos muy graves, como por ejemplo violaciones sexuales contra menores de edad, en algunos estados, ¿no? Y curiosamente la criminalidad aumentó. ¿Qué sucedió? Se dijo, se van a generar la pena de muerte para estas personas que violan a menores de edad, que de por sí ese es un delito y una conducta totalmente deleznable en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué sucedió? Cuando terminaban de realizar esta conducta terrible, y siempre los delincuentes le sacan la vuelta a la norma, terminaban asesinando, desviviendo a los propios menores que habían sido víctimas de este delito. Entonces, muchas veces ocultaban el primer delito para que solamente sean sancionados por el delito más simple, homicidio. Entonces, no se iban a morir. De hecho, los niños ya no solamente terminaban traumados por toda su vida siendo víctimas del delito de violación, sino ya no vivían. Se les terminaba asesinando, torturando, para que obviamente no se les lleve a la cárcel o los maten por un delito de violación sexual, sino por un delito posterior que era el de homicidio, ¿no? Hay muchos casos así. La verdad interesante, doctor, comparar dos realidades, tanto la realidad como del país norteamericano, como la realidad de nuestro país. Doctor, Sí. ¿qué efectos concretos ha tenido el populismo penal en problemas estructurales como la sobrepoblación penitenciaria?
un decreto legislativo en el Perú, a ver si me corriges, es el 1585, no lo recuerdo, ahí sí me vas a disculpar la mala memoria que tengo, no es una memoria para quedarme en numerología de los decretos legislativos, pero sí este tema de la ley contra el hacinamiento, ¿no? Lo que buscaba hacer era, o por penas bajas o por situaciones de los carcelarios, de los reos, pues en situaciones determinadas se les tenía que dejar en libertad, ¿no? Es decir, su pena se podía convertir de lo que tenía que terminar ejecutándose. Pero este problema fue porque el sistema penal, el sistema carcelario, el sistema penitenciario ya dejó de ser eficiente. Y no porque realmente no exista resocialización. Si tú ves las estadísticas del INPE el año 2024 y 2023, un gran sector de presos termina resocializándose. Otro gran sector, que bueno, es casi el 30%, no. Pero el problema ya no está en la resocialización, el problema está en si el sistema penal puede aguantar a todas estas personas dentro de un determinado lugar, ¿no? Hemos visto casos en los que en una celda hay 12, 16 personas, cuando están hechas solo para 4, para 5, para 6. A ver, existen los derechos humanos que todo estudiante lo sabe, ¿no? Un derecho humano es inherente a la persona. Cometas o no cometas un delito, lamentablemente a efectos políticos puede sonar feo, pero sigues teniendo el estatus de persona. Y esta justamente ley de hacinamiento ya no es una eficaz forma de poder resocializar a una persona, sino termina siendo más un despropósito del propio sistema penal. Y esto es triste porque la población cree que termina siendo esto una forma de sacar a la gente que ha cometido delitos graves a la calle, cuando en realidad no termina siendo por eso. El motivo real es porque el sistema ya fracasó, ya no hay forma de mantener a más personas dentro de un sector específico, ¿no? Bien, doctor. En su opinión, doctor, ¿cómo debería orientarse una verdadera política criminal seria y sostenible en el Perú, que se aparte de este populismo penal? Buena pregunta. Fíjate que esta gestión pública, primero gestión pública, Juan. Sin gestión pública, sin derecho administrativo, no se va a poder cambiar nada. Y equipos bien formados. ¿Por qué? Porque una norma, en principio, requiere de que para que se realice, el equipo debe estar en primer lugar capacitado. Y este equipo no solamente debe hacerse un equipo de juristas, de abogados, ¿no? Y te hablo pues de abogados que también deben tener diferentes especialidades. Un abogado deberá ser penal, otro deberá ser administrativo, otro inclusive podrá tener otro tipo de formación constitucional. O sea, dentro del propio colectivo legal, pues el equipo técnico debe ser variado. Y no solamente abogados, criminólogos, psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, o sea, todo este sistema inter y transdisciplinario es necesario para realizar una gestión política penitenciaria seria. Por otro lado, esto en cuanto a la gente que ya está en la cárcel, pero si vamos a poner penas a conductas nuevas, es decir, vamos a sobrecriminalizar ciertas conductas, no tanto descriminalizar, sino sobrecriminalizar o incluso criminalizar nuevas conductas, lo mismo. Pero esto ya no solamente bajo un tema de esta conducta me parece mala, no, sino bajo principios, ¿no? El principio de proporcionalidad es importantísimo. Muchos abogados, legisladores, mejor dicho, no lo tienen en cuenta, ¿no? El principio de proporcionalidad, en tanto hablamos de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para ver si es que realmente vale la pena sancionar cierta conducta, viendo otros principios como el de mínima intervención, por ejemplo, que no se tienen en cuenta, ¿no? ¿Se te cayó algo? Sí, doctor. El micro. No pasa nada. Sí. Bien, doctor, permítame dejar de lado por un momento de rigor académico para conocer más a la persona detrás del jurista. Estoy seguro de que la comunidad que nos escucha también quiere conocerlo desde una perspectiva humana.
Doctor, ¿qué fue lo que lo motivó en un inicio a inclinarse por el derecho penal y no por otra rama del derecho? Mi padre, mi padre. Él siempre me guió bastante. Yo crecí en una familia de abogados, entonces me entenderás que en los almuerzos se hablaba de derecho, o de política, o de filosofía, una de esas tres. Y ya lo tenía, yo la verdad que estaba harto de eso. Pero, pues de algún modo, el típico padre sudamericano, porque no lo veo acá en Europa, pues termina siendo muy decisor de de las decisiones que deberían ser personales, ¿no? Del hijo. En mi caso fue así. Mi padre decidió qué debería estudiar, en dónde debería estudiar y cuándo debería estudiar. Y yo era renuente a eso. Y después de que decidió que yo debería estudiar derecho, no contento con eso, decidió que debía estudiar derecho penal, especializarme en eso. Es curioso, porque todas las veces que decidió por mí le atinó. Y terminaba yo primero molesto, pero después amando lo que él había decidido por mí. Y no se confundió en esto, ¿eh? Yo desde que inicié a leer Derecho Penal, antes de la universidad, porque él tiene una biblioteca allá en Ayacucho, que es una biblioteca grande, me daba libros. El primer libro que me dio fue justamente uno de Derecho Penal, de Santiago Mirpuch, un libro rojo, cuando él todavía estaba en vida. Eso me llevó a estudiar Derecho Penal. No solamente él, sino incluso hasta indirectamente Santiago, ¿no? Que ya en paz descanse. ¿Cómo recuerda, doctor, sus primeros años en la universidad y qué experiencias marcaron su vocación académica? Un profesor, sobre todo, el profesor Armando Sánchez Málaga Carrillo. Él es un jurista que también estudió su doctorado en la Universidad de Barcelona, aquí en Barcelona, evidentemente, pero fue un profesor que ni bien yo lo escuché, es como el típico profesor que tú lo escuchas y dices, wow, o sea, quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? Que tenía una forma de hablar que o sea, hacías que casos de homicidio que son fuertes y ves fotos y cosas así y uno dice, no, yo no quiero ver esto, pues en verdad suena mal, ¿no? O sea, quieras ver más homicidios para analizar más casos, cosas así, ¿no? Y pues el profesor Armando fue muy bueno, muy buen profesor que ya si mi papá le había atinado, creo que la vida hizo que esa guía fuera determinante. Y ya después profesores como Iván Montoya, que me ayudaron, o profesores como el juez supremo Prado Saldarriaga, me llamaron para colaborar con ellos, ya fueron más que determinantes para poder reconfirmar que el derecho penal era la vida a la que yo me quería adscribir desde un inicio, ¿no? Interesante, doctor. Y hay un punto muy importante de su persona, doctor. Usted combina investigación, docencia y práctica profesional. ¿Cómo logra equilibrar estas exigencias con su vida personal y familiar, doctor? A ver, yo tengo 27 años, parece que tengo más quizá, pues estoy muy agotado. Pero cuando tienes pues 27 años tienes mucha energía. Te voy a ser honesto, yo no suelo ejercer mucho el derecho en temas de litigio. He litigado, sí, pero desde que me fui a España ya no se pudo porque fue muy complicado, hay que estar ahí, ¿no? El abogado es un abogado, sobre todo el litigante es un abogado de campo, hay que estar ahí. Entonces decidí dejar los casos hace un año. He visto algunas causas pequeñas, pero no han sido tan relevantes en verdad. Me dediqué más a la investigación después. Siempre he querido dedicarme a la investigación y a la capacitación, ¿no? Tanto es así que cuando terminé la universidad a los 24, a los 25 me titulé y a los 25 postulé para ser predocente en la universidad en mi alma mater. Me aceptaron y traté de dar todo lo mejor ahí. Tuve una calificación altísima para ser mi primera vez. Y nada, ahí yo dije, voy a dedicarme más al tema de la academia, voy a escribir, porque al final tú te das cuenta de que muchos abogados son buenísimos, pero no
no sé si es que tengan esa buena facilidad de poder expresar lo que conocen, ¿no? Y yo me di cuenta de esto porque hay muchos abogados que son buenísimos en un litigio, pero malísimos en un aula de clases, malísimos en un aula de clases. Y yo creo que si en algún momento me llego a morir, después sonar muy trágico, pero yo preferiría tener libros escritos antes que sentencias resueltas. Es lo que yo quisiera personalmente, ¿no? Respetando mucho las decisiones de los otros abogados, claro que sí. No, doctor, y es muy cierto lo que usted menciona, ya que yo también como estudiante a veces logro ver, ¿no? Que hay docentes que en el ámbito de litigio son muy buenos, pero a la hora de dictar una Mm, clase, pues tú no lo entiendes o no logras comprender lo que él te quiere transmitir. Pero la facilidad que puedas llegar a tener es, como usted dice, la investigación. Investigar más el tema que él está tratando. Pero un punto de muy acuerdo. controversial es que no se dedican algunos mucho a la academia, pero sí son buenos en lo que es el litigio. Doctor, si usted tuviera que describirse en 3 palabras fuera ya de este ámbito profesional, ¿cuáles serían y por qué? En 3 palabras, a ver, um, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, que son 4, ¿no? Pero hay quien la hay. El esfuerzo y la pasión que le he dedicado a esto es muy fuerte porque no hay día que no lea algo de derecho penal. Porque yo siento que más que aprender, soy como un adicto a esta cosa, de que me gusta mucho, ¿no? O sea, ya no lo hago por un tema de aprendizaje, lo hago por un tema de adicción. Es muy fuerte, pero es que me gusta mucho saber derecho penal. Entenderlo, sobre todo, entender el sistema, por qué se juzga, por qué se sanciona, por qué se pena, ¿no? Justamente la conversación que teníamos hace un rato, los temas de los juicios paralelos, ¿no? Por qué la gente puede llegar a tener a veces incluso en colectivo un razonamiento mucho mejor de lo que hace, por ejemplo, alguien del TC, ¿no? En tanto se habla de investigaciones y cosas así. Entonces, ese esfuerzo, esa pasión, esa obsesión, en todo caso yo le diría que le tengo al derecho penal, ha venido también con mucho esfuerzo, con muchas noches de quemarse las pestañas y sobre todo la investigación, pero con mucho cariño, o sea, mucho gusto en lo que hago, pasión, no como hacerlo por aburrimiento, sino hacerlo porque en verdad me gusta mucho, ¿no? Y por eso justamente lo enseño también con mucha alegría. O sea, así como me cuesta entenderlo, mi otro objetivo es difundirlo. O sea, no me basta con entenderlo, es necesario hacer clases, es necesario escribir sobre ese punto y creo que esa es la idea, porque si no, no aprendo. O sea, yo lo hago más que todo por aprender. Si enseño, por ejemplo, en clases en TikTok gratuitas, es porque quiero aprender. Es porque quiero aprender de verdad. O sea, no hay forma mejor de la que tú digas aprendí cuando lo explicas. Sí, doctor, la verdad tiene mucha razón, pero también hay algo que a veces las personas no llegan a entender, ¿no? Creen que cuando ya estudias derecho es el punto final, ¿no? Pero no entienden que el derecho en sí, mientras más aprendes, sientes que más te falta aprender. Eso es una realidad, porque yo cuando leo un libro, por ejemplo, de teoría del delito, lo analizo, pero comparo con otros libros de otros autores y siento que me falta más puntos. Y ahí es donde llega la adicción que usted menciona de querer seguir investigando. Doctor, ¿y qué hábitos o rutinas considera esenciales en su día a día para mantenerse disciplinado y enfocado? A ver, normalmente es la primera entrevista que tiene, no quiero defraudarlos, disciplinado no soy, no soy disciplinado. Tengo tiempo que es diferente. Estudio porque tengo tiempo. Creo que si estuviese trabajando, digamos, en una jornada natural, pues tendría que enfocarme más. El enfoque es importante, pero disciplinado no soy porque además de estudiar derecho penal, pues no lo hago en un horario determinado, si es que a eso se le llama disciplina, ¿no? Lo hago como un tema más de ritmo de vida, ¿sabes? Como un tema de voy a estudiar porque quiero, o sea, no porque tengo un horario en el que quiero estudiar. A veces me paso, a veces he estado 1 hora o minutos, un domingo, un sábado, bueno, quería descansar y jugar algunas cosas, porque los que investigan también juegan, ¿eh? O sea, no es que sean cerebritos, no, eso es un sesgo.
pero otros días me he pasado hasta 8 o 10 horas, o 15 incluso, recuerdo cuando se trataba de saber algún tema en específico o hacer alguna investigación. Entonces, es básicamente un tema de vida. Un tema de vida es como yo lo veo así, como me ha funcionado y como me sigue funcionando. Y cuando tenga que trabajar en temas de derecho penal, pues aplicaré todo lo aprendido de nuevo como lo hacía antes y me buscaré otro espacio para saber teoría del delito y cosas así, ¿no? Porque normalmente eso no lo discutes en un pasillo judicial, ¿no? Discutes más el tema y la prueba, que es triste, pero pues hay que seguir estudiando incluso hasta lo que se sabe, porque todo va evolucionando. Claro, doctor. Y doctor, también felicitarlo por la plataforma de TikTok, la que usted maneja, donde enseña derecho penal gratuitamente. Como estudiantes, y bueno, yo como estudiante me siento muy complacido a veces de entrar, ¿no? En vez de estar, como se dice, mirando otros videos, aprender más del derecho penal es algo que me ayuda bastante, y más aún que usted está en dos experiencias, tanto en la Católica de nuestro país y también en Barcelona, que está haciendo un doctorado, que es algo nuevo, tal vez para nosotros que aspiramos también a llegar a lo que usted está haciendo. Doctor, ¿y esa idea de cultivar la academia en la universidad también nace por algún círculo de estudio o ha estado en un centro de investigación en su universidad, doctor? Sí, estuve en un círculo, pero un tiempo muy corto. Es una asociación, Iter Crimini se llamaba. Es conocida relativamente en temas penales en la Católica y también trabajé en un centro de investigación, el CICAG, el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho de la Universidad. Eh, Esas dos experiencias, sí, ciertamente como que me dieron pues el enfoque, la guía. Yo creo que el CICAG sobre todo, porque mi primera experiencia de trabajo fue investigar. Creo yo que si mi primera experiencia de trabajo hubiera sido el litigio, seguramente me habría dedicado al litigio y muy probablemente nunca habría hecho las clases, ¿no? Porque la influencia del entorno es importante. Yo al inicio tuve la oportunidad en el centro de investigación de acercarme más a profesores y docentes y académicos de todo el derecho, no solo penal, sino constitucional, administrativo, a eso me refiero, porque justamente se hacían cursos, entonces yo coordinaba con ellos, entonces ese entorno me hizo como considerar que yo podría ser profesor también. Pero como te digo, si hubiese estado al inicio en un estudio jurídico, seguramente por el mismo entorno no habría preferido tanto dedicarme a la docencia y a la academia, sino más al litigio, ¿no? Entonces quizá ni siquiera habría viajado porque me habría enfocado más en los casos. Claro, doctor, el entorno. Y doctor, ahora hablando ya de su experiencia en España, la verdad es un cambio radical. Por ejemplo, nada más yo cuando viajo a veces a algunos eventos académicos extraño el hogar, como se dice. También a veces por trabajo te sales a diferentes lugares y extrañas la comodidad de tu casa, de tu hogar donde te formaste. ¿Cómo usted ha experimentado esta nueva experiencia, doctor, de estar en un país distinto, con diferentes personas? ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir en esta experiencia, doctor? ¿Y cómo lo supo sobreponer o cómo lo supo superar? Vale, vale. Es una pregunta muy profunda. Vale llorar, ¿no? Acá en... Nada, es broma, es broma. También me ha pasado igual, Juan. Existe algo así, estaba investigando, no sé si me haya pasado, una famosa, la depresión migratoria, ¿no? Tiene un nombrecito en específico que no recuerdo. Todo este el tema del jet lag también, que es básicamente el cambio de horario, que es brutal, ¿no? Es 7 horas. O sea, yo cuando llegué he estado dormido a mediodía porque para nosotros es la mañana. Eh, Poco a poco cambiaron las cosas. Luego, el cambio cultural fue brutal. Para mí fue brutal. A ver, yo vengo de Ayacucho, nací en Ayacucho, luego pues tuve la oportunidad de irme a Lima a estudiar, pero pues no es tan diferente la cultura ayacuchana, la cultura limeña, ¿no? Al final somos peruanos, todos somos muy querendones, cariñosos, amables. Aquí en Europa la gente también es muy cariñosa, pero tienen sus modos.
Entonces a mí me chocó bastante porque cuando yo llegué a España, llegué a Madrid, y cuando llegué a Madrid recuerdo que llegué el 6 de octubre del 2024, claro, el año. Pero llegué un mes después del máster. El máster iniciaba un mes antes, el 6 de septiembre, y yo llegué un mes después. Entonces fue un poco un golpe duro socialmente, porque pues yo llegué cuando ya los grupos estaban hechos, los grupos del salón estaban hechos, los españoles ya tenían sus grupos, las personas ya tenían sus grupos, pero yo felizmente tuve la oportunidad de que en mi máster hayan 6 peruanos más, entonces me adherí a ese grupo. Pero fue difícil, porque ya la gente se conocía, entonces yo era como ahí un bicho raro al inicio, entonces poco a poco pues ya me iba conociendo con ellos. Fueron gente muy maravillosa, ya luego en la calle con los españoles te vas poco a poco conociendo con las personas, porque te das cuenta que al final la cultura es distinta, pero las personas son iguales. Pero sí te choca un poco la voz tan gruesa que tienen los españoles, ¿no? Que te hablan con una voz tan gruesa los madrileños que parece que te gritan, pero es su forma de hablar. Entonces como que tú al inicio te impactas un poco. Y algunos que son mayores, por ejemplo, te dicen, ole niño, una cosa así, ¿no? Y tú dices, oye, ¿pero por qué me dicen niños? Entonces, claro, tienen su forma de ser, su forma de hablar. Y sí, me chocaba al inicio, ¿no? Dejar a mi familia, dejé mi novia, dejé muchas cosas, ¿no? Pero pues por un sueño al final, Juan, como todos, o sea, es mejorar el país. Ese es mi sueño principal. Si me fui es para mejorar la experiencia del país, ¿no? No me fui tanto para tener estos grados que se tienen, el grado del máster, el grado... Si en verdad hubiese sido por eso, créeme que me bastaría hacerlo online. Sería simple. Pero tengo otro enfoque. Necesito saber, necesito conocer otras culturas para llevarlas al Perú un día. Y si se me da la posibilidad y la oportunidad de poder cambiar algo, pues traerlas, ¿no? Traerlas en toda esa experiencia que estoy teniendo. Muy interesante, doctor. Usted es de las personas que cree todavía en el cambio del país, cuando usted mismo sabe que nuestra sociedad en sí ya dio por perdido, ¿no? El Perú, dicen, ya no tiene cambio. Pero me parece inquietante que usted tenga esa visión de querer cambiar con otra cultura, tal vez, lo que nosotros estamos enfrentando al día a día. Doctor, algo muy interesante que usted dijo, y quiero saber cómo dimensionó eso, el ámbito sentimental. Creo que es de todas personas que tenemos sentimiento, lo hemos vivido, lo hemos pasado, en el ámbito ya de compartir experiencias con una pareja. ¿Cómo fue que usted llegó? Me imagino que, como mencionaba, no dejó a su novia. ¿Cómo lo vive? Ya que, si bien es cierto, cuando estás enfocado en la academia y en tus proyectos, a veces ya no hay tanto tiempo para temas sentimentales. ¿Usted cómo lo afrontó eso, doctor? Sí, en el trabajo también. Al final igual siempre yo le decía a mis alumnos que no dejen de lado su vida privada, ¿no? Yo creo que esto de las frases falsas que es como, enfócate al 100%, no, tú eres humano, es un ser humano, tienes una vida detrás del terno, tienes una vida detrás del terno. O sea, eres como un Superman, no todo es salvar gente, ¿no? Es como, por así decirlo, para un abogado penalista, ¿no? Tienes una vida, pues en mi caso yo tenía una relación muy larga, en ese momento de 12 años, 11 años de relación, sí, muy larga, mi única novia. Y ella y yo tuvimos la suerte ambos de estudiar Derecho, ambos. Ella en la Universidad de San Martín, yo en la Católica. Y nada, entonces no era tan complicado saber el ritmo de vida de cada uno. Sí fue difícil porque después el tema de la distancia y todo esto pues hizo que nos separemos un poco, nos distanciemos mucho. Pero como te digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El objetivo es claro para mí. Y ella lo sabía y yo lo sé. Y yo creo que me voy a sentir realizado si es que logro esta meta, logro este objetivo, logro esta soledad que se tiene a veces. A veces se tiene frío, a veces se tiene calor, a veces se tiene hambre, a veces se tiene sueño y a veces dices,
quiero tomar un taxi como en Lima o como en Perú, pero está tan carísimo aquí el taxi, entonces tienes que ir en metro, estar apiñado con los españoles y con los europeos en general, y tú que eres chiquito porque los peruanos somos pequeños y en Europa son enormes, ¿no? Que te aplastan. Pero, pero fuera de todos esos problemas, la pareja siempre es necesaria. Marcela nunca me ha dejado solo, siempre me ha hablado a pesar de los problemas que hemos tenido y pues eso me ayuda mucho. Entonces, en todo caso, yo concluiría diciéndote que siempre una pareja es lo más bonito, ¿no? Porque más allá de que haya una persona y tú tengas tus cosas, pues en algún momento vas a tener que tener a alguien, ¿no? Es tu media naranja. Alguien que te apoye y te refuerce y ayuda a cumplir tus objetivos. Interesante, doctor. Sí. Doctor, ya mirando hacia atrás, ¿hay algún maestro o figura que haya marcado de manera decisiva su trayectoria en el derecho? El más controversial, doctor, ya que usted estuvo tanto en España, en Perú, y también vi sus publicaciones que estaba en Estados Unidos. Sí, estuve en Estados Unidos un tiempo. Un saludo a Marcelo ahí que me escucha, es un gran amigo que poco he compartido con él, pero lo poco que he compartido con él ha demostrado que también es un tipo magnífico, así que espero verlo pronto y conocerlo un poquito más. Estuve en Estados Unidos, en San Diego, en California, un corto tiempo, porque recuerdo, fue porque gané un concurso a nivel interuniversitario en Derecho Penal. Ya en esas épocas, en 2022, me estaba perfilando para ser penalista. Cuando ganamos ese concurso en grupo, yo digo, ya, me dedico a esto. No hay otra cosa que mejora que no sea el derecho penal. O sea, otra cosa por la que me dedico al derecho penal es porque soy malísimo en lo demás. Es la verdad. Es la verdad. O sea, es como todo lo que no logro en otros derechos, en el derecho penal me sale fácil y sencillito. Y, bueno, para tu pregunta, ¿no? Si había una figura decisiva. Sí, yo creo que a pesar de que el día de hoy ya no conversé nada con este profesor, pero le debo todo, o sea, porque él fue el inicio de todo, es Armando Sánchez Málaga. De ahí, quienes me han estado acompañando, Iván Montoya, Víctor Prado Saldarriaga, que hasta el día de hoy es como un padre para mí, me escribe cada 2 semanas o veces cada semana, me dice, apreciado Enrique, te envío esto, toma estos libros, toma estos artículos. Yo también le envío algunas cuestiones. Entonces él se ha vuelto como una suerte de papá académico, ¿no? Iván Montoya también una guía. Ellos dos básicamente, ¿no? Pero Armando fue el que hizo que en mí nazca el amor al derecho penal, la locura, la obsesión. Sí, sí. Claro, doctor. Y ahora como académico y futuro doctor en Derecho Penal, ¿qué mensaje quisiera dejar a los jóvenes estudiantes que recién están iniciando este camino y que sueñan con alcanzar una formación como la suya? Mira, no es imposible, es fácil. O sea, no es complicado. Yo creo que es que, ¿sabes qué me he dado cuenta? Aquí en Europa, mucha gente, sobre todo estudiantes de derecho, jovencitos nada más hacen el máster y jovencitos también hacen el doctorado. O sea, tú vas a ver doctorandos de 25, 24 años, 26 años, o sea, jovencísimos, y doctores de 27, 28, o sea, gente que ya es doctor a mi edad, ¿no? Pero en Latinoamérica es un poco más complicado, ¿no? Claro, el problema es que la educación se paga allá. Acá es gratuita. Allá se paga. Claro, acá también se paga, pero pues es mucho menos, ¿no? Mucho menos. Em, pero, pues si tienes el ritmo claro, no es imposible. No es imposible. Y la edad solo es un número. Mucha gente que yo conozco a causa de esos TikToks me han hablado. Alumnos que nunca han ido a Lima y que nunca han salido de su provincia. Me han escrito y me han dicho que necesitaban algunos libros, les he dado la biblioteca que tengo y me han comentado su experiencia porque a mí me resulta interesante, ¿no? Y ellos me decían que quieren también ser profesores y que quieren salir del país. Entonces, para eso están las becas, ¿no? Es que es complicado un poco el tema de las becas, pero si uno busca con el tiempo, la agarra. Créeme, conozco gente que es becada, ¿no? Pero el sesgo del peruano es aquel becado es inteligente, en su mayoría, sí, en su mayoría. Pero a nivel mundial,
mucha gente que no es becada termina siendo muchísimo más capaz que hasta un becado. Entonces depende más de la persona, en verdad. Y por eso yo diría que quienes tienen estas metas de salir del país, de estudiar, de continuar con los grados, primero, que se busque una guía. Una guía es importante porque uno solo no lo puede lograr. Uno solo no lo puede lograr. Una guía puede ser alguien con quien trabajes o un profesor a quien apoyes, porque solo es bien difícil, en verdad. Solo es bien difícil. Siempre cuando uno no tiene noción, pues hay alguien que tiene noción y que te va a guiar de la mano, te va a llevar, ¿no? Aburrido o no aburrido, te va a llevar de la mano. Y eso primero te va a ayudar, te va a abrir un poquito de campo. Segundo, después de tener la guía, verificar en internet algunas posibilidades, algunas bequitas en la propia universidad. Y si uno tiene pues posibilidades económicas, que salga. Si es que quiere ser académico. Si quiere ser un gran abogado, no es necesario salir del país. Todo lo contrario, yo me atrevería a decir que es mejor estudiar en el Perú porque estudias Derecho peruano. Yo no sé qué hago acá en España estudiando la Unión Derecho de la Unión Europea. En Perú nunca lo voy a aplicar, ¿no? La Orden Europea de Detención e Entrega, nunca la voy a aplicar en Perú, pero bueno, es parte de avanzar, ¿no? O sea, entonces depende del enfoque que se tenga. Sí, doctor. Hay una pregunta en el TikTok. Dice, ¿cuánto se paga la maestría y doctorado en Europa y qué universidad recomendaría para tener en cuenta? Cristian Eh, Michael. un saludo para Cristian. A ver, depende, porque según la universidad a la que tú aspires, los montos varían, Pero eso sí te digo, son mucho más baratas que las maestrías en Perú. Eso es lo curioso. España tiene maestrías más baratas que en Perú en muchas veces, o sea, comparando entre universidades, pero la gente prefiere estudiar en Perú. ¿Por qué? Porque el tema de salir involucra papeles, involucra dinero, involucra tiempo, involucra búsqueda del lugar en donde te vas a quedar. Entonces todo eso, sí, la verdad es que es un poquito más fregado. Pero, pero va a depender mucho de la universidad. Hay másteres que yo he visto en derecho penal, solo en penal, ¿no? Nunca he visto másteres en universidades privadas, así que ahí sí yo ignoro bastante, siempre en universidades públicas, que creo que una de las más caras puede ser 9.500 euros, que de por sí es carísimo, pero si lo comparas con, por ejemplo, la católica es mucho más barato. 9.500 euros te saldría más o menos 38.000 soles, más o menos. Pues en la católica, por ejemplo, está casi 50.000, ¿no? Más o menos, en los 2 años. Y es un año en España, por ejemplo. Pero también he visto másteres que tenían un valor de 2.000 euros y que eran, o sea, va a depender mucho de la universidad, ¿verdad? Ahí sí no hay solo un monto. En el doctorado te vas a morir. En el doctorado está costando más o menos 450 euros al año. Entre 450 euros o 600 euros al año. Por eso estoy acá. Si no, no lo habría logrado. Sí. Interesante, doctor. Y respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Cristian Michael, que me imagino que su pregunta también se basa porque tiene una aspiración de ir a España. Y gracias por aclarar. O a otro lado, ¿no? O a otro lado, quizá. Claro, también a otro lugar. España es el primer lugar al que va un peruano, si quiere estudiar Derecho. Pero no es el mejor lugar, ¿eh? Hay mejores. Los M&A en Estados Unidos o, por ejemplo, los Master en Oxford, que se han tenido mucha más repercusión ahora. Y las universidades son mucho mejores en el ranking QS. Pero en penal, ahí varía la cosa. En penal, yo diría que está Alemania y de ahí España. Interesante, doctor. Y también acabo de ver que se conectó el doctor Marcelo Ramírez, dándole un saludo a usted, que es también un gran académico. Tuve la oportunidad de que pueda venir a Huánuco a dar una ponencia. Sí, lo conozco también. Por ejemplo, le mandé un saludo a Marcelo cuando estaba hablando. Sí, es un gran académico también. Bueno, doctor, creo que ha sido todo por el día de hoy. Doctor, la verdad, para mí ha sido un verdadero honor contar con su participación en este primer episodio inaugural de nuestro podcast, Más allá del derecho. Sus reflexiones, doctor, no solo enriquecen el debate académico,
sino que también nos invitan a pensar con mayor responsabilidad en la manera de cómo construimos política criminal en el país. A nombre de la Asociación Lex Aurea Pensamiento Jurídico y del Estudio Jurídico Diego Isidro y Abogados, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos. Y a ustedes, estimada comunidad jurídica, les agradecemos por ser parte de este espacio. Esto es apenas el inicio de un proyecto que busca seguir creciendo con el aporte de grandes juristas y con el compromiso de todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Más allá del derecho, siempre con el propósito de ir juntos más allá de las normas, más allá de las aulas y sobre todo más allá del derecho. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, estimada comunidad jurídica. Muchísimas gracias, Juan, a ti, gracias a tu comunidad. Para mí es un honor, en verdad un honor haber sido el primer entrevistado y haber sido tenido en cuenta por tu persona, por tu comunidad también. Y yo creo que estas 11 o 14 personas que somos ahora y que han sido la comunidad que nos ha acompañado ahora, son personas muy fieles a tu comunidad. Yo les agradezco mucho también por haberme escuchado en este tiempo corto. Para mí no hay mejor forma, más allá de la cantidad de gente, sino la calidad de escucha, ¿no? La calidad de preguntas. Porque un auditorio lleno que no tiene compromiso está vacío, ¿no? Y más vale tener a una persona que esté atenta que a 1000 distraídos, ¿no? Es una frase que al final siempre la voy a tomar en cuenta. Por eso estoy muy agradecido contigo, Juan. 1000 de bendiciones siempre. Muchos parabienes para este proyecto. Siempre que necesites algo, escríbanme. Siempre que necesitan a alguien, escríbanme, ténganme en cuenta, manténganme informado de cómo va el proyecto. Y de nuevo, bendiciones y que estos 14 que el día de hoy hemos sido, pues en un futuro lleguen a ser 14K, que seguramente va a ser así. Sí, doctor, Sí, sí. agradecerle por la disponibilidad, ¿no? Siempre que le convoco, le escribo, usted está apto para apoyarme más que nada a mi persona y a la asociación. Es algo que valoro bastante, doctor. Y doctor, también esperando que retorne al Perú y poder tenerlo aquí ya en Huánuco con los chicos, ya que la mayoría de nosotros lo admiramos. Estamos contentos con cada mensaje. Por ejemplo, cuando inauguramos la sede de Pasco, a usted le pedí, le dije, doctor, me puede mandar un mensaje para los chicos de allá. Y bueno, también se alegraron. Como asociación, la verdad, y como estudiantes, doctor, muy complacidos con su persona y siempre deseándole los mejores éxitos, doctor, y que se cuide en España. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan. Igual, bendiciones. Una cosita, tengo mucho cariño a Huánuco porque antes de que yo me vaya a Estados Unidos, en el concurso que se ganó en la final fue justamente contra huanuqueños. Uno de mis grandes amigos está ahí. Él participó también ahí, Dunga se llama. Este muchacho es impresionantemente inteligente. Por eso le tengo mucho cariño a Huánuco, porque me demostró. El doctor Dunga de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Sí, claro, la final fue Católica contra Emilio Valdizán en el 2022 y se tiene que saber y se tiene que decir. Y se tiene que saber también que Dunga fue el mejor contrainterrogador. Para mí, personalmente lo digo, que no ganó, pero no ganó como mejor interrogador, lo creo que lo ganó una chica, pero para mí fue el mejor de todos. Y tiene que decirse que esa universidad fue la finalista el 2022. Y tuvo a una chica que se llamaba Mayerlin, a otra chica que se llamaba Alexia, creo, y a este chico que se llama Dunga. Con Dunga formamos un vínculo muy fuerte juntamente con mi grupo. Es un chico muy bueno. Entonces, gracias a él, yo tuve la oportunidad de conocer Huánuco, tu ciudad. Fui al colegio de abogados cuando era más joven todavía para disertar sobre mi investigación de sustentación. Y yo por eso quiero mucho Huánuco y no hay ningún tipo de objeción, ningún tipo de obstáculo que de ahí en adelante me haya dicho, oye, no lo hagas, ¿no? Siempre que se necesite para cualquier huanuqueño, o sea, yo me siento huanuqueño. Entonces, siempre que se necesite, bendiciones, en lo que se puede. Muchísimas gracias, doctor. Sí, Entonces, sí. esperando tenerlo en Huánuco. Hasta la próxima. Cuídese. Chao, chao. Nos vemos.